¿El eclipse solar del 2 de octubre está relacionado con los tiempos finales? El miércoles 2 de octubre, al ponerse el sol en Israel, comenzará Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Ese mismo día, también ocurrirá el segundo eclipse solar del año, que será el último eclipse solar que veremos este año. El eclipse sucederá exactamente a las 15:42, hora universal coordinada, lo que equivale a las 18:42 en Israel. Este momento coincide casi con la puesta de sol y el inicio del día sagrado. Al día siguiente, el 3 de octubre, se celebrará la fiesta de las trompetas, una festividad judía especial. Muchos creen que algo importante podría suceder durante la fiesta de las trompetas. Algunos piensan que podría marcar el comienzo de la tribulación, el rapto de la iglesia o incluso el regreso de Jesucristo. El 2 de octubre, quienes están interesados en observar el eclipse, se están preparando para este fenómeno, que será visible desde partes del hemisferio sur. Aunque gran parte de Sudamérica verá un eclipse solar parcial, algunos observadores presenciarán un anillo de fuego alrededor de la luna en una estrecha franja de anularidad. Es importante recordar lo siguiente: es un evento muy interesante que brinda la oportunidad de presenciar un fenómeno celestial raro que ocurre una vez en la vida. Sin embargo, la pregunta principal que muchos se hacen es si el eclipse solar del 2 de octubre está relacionado con los tiempos finales, el rapto o el regreso de Jesucristo. Algunos grupos afirman que eventos naturales, predecibles y regulares, algunos eventos naturales son vistos como señales del juicio de Dios sobre el mundo. Sin embargo, es importante considerar si tales advertencias deben ser tomadas en serio. ¿Pueden los eventos astronómicos cumplir con las profecías de los últimos tiempos y servir como indicadores del juicio de Dios y del fin del mundo? Se cree que durante los últimos tiempos ocurrirán señales astronómicas antes del regreso de Jesucristo, pero ¿son los eclipses solares y lunares las señales del cielo mencionadas en estas profecías? Vamos a explorar las Escrituras para encontrar respuestas. Señales del pasado. Dios ha utilizado la oscuridad en eventos significativos, como durante la 9ª plaga en Egipto y en la crucifixión de Cristo. Sin embargo, algunos líderes cristianos han intentado usar estos ejemplos para argumentar que Dios utiliza los eclipses. Veamos estos eventos más de cerca para obtener una mejor comprensión. La 9ª plaga en Egipto. La plaga que causó oscuridad en toda la tierra de Egipto no fue un eclipse solar, ya que los eclipses solo duran minutos o a veces segundos. La oscuridad sobre Egipto duró 3 días, y los israelitas no fueron afectados por ella. La oscuridad no fue un eclipse, sino un milagro especial realizado por Dios. Éxodo 10:21-23 dice: Entonces el Señor dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, una oscuridad tan densa que se pueda tocar. Y Moisés extendió su mano hacia el cielo. Durante 3 días, una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto. No había sol, ni luna, ni estrellas. Los egipcios no podían ver a los demás ni salir de sus casas durante esos 3 días, pero los israelitas tenían una luz sobrenatural en sus hogares. Oscuridad en la crucifixión de Jesús. Según los evangelios, la oscuridad cayó sobre la tierra durante la crucifixión de Jesucristo. Un examen más detallado de las Escrituras revela que la oscuridad comenzó a la 6ª hora, que según el sistema horario judío era el mediodía, y duró hasta la 9ª hora, es decir, las 3 de la tarde. Esto significa que la oscuridad persistió durante aproximadamente 3 horas. Lucas 23:44 dice: Era ya como la hora 6ª, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. La duración del eclipse solar mencionado en el texto parece demasiado larga. Además, es importante señalar que Jesús murió durante la Pascua, que siempre ocurre cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna. Un eclipse solar, por otro lado,
solo puede ocurrir cuando la luna está entre la tierra y el sol. Esta oscuridad que ocurrió durante la crucifixión de Jesús fue resultado de la intervención milagrosa de Dios, al igual que la novena plaga en Egipto. Es importante destacar que estos eventos pasados no indican que Dios use fenómenos astronómicos naturales como señales bíblicas. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿qué sucede con los eventos futuros? Señales celestiales y el sexto sello. Como hemos mencionado antes, la profecía bíblica predice futuras señales celestiales. En Apocalipsis 6:12, el sexto sello hace que el sol se vuelva negro como un saco de pelo y la luna aparezca como sangre. Joel 2:31 también dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el grande y terrible día del Señor. Este versículo ha llevado a algunos a creer que los recientes fenómenos astronómicos son señales de los últimos tiempos. Sin embargo, las verdaderas señales celestiales serán globales, inconfundibles y completamente sobrenaturales. No está claro si esta profecía se refiere a un eclipse. Durante un eclipse solar, el sol parece oscurecerse debido a la alineación del sol, la luna y la tierra, pero la luna no se vuelve roja durante este fenómeno. Por otro lado, una luna de sangre ocurre durante un eclipse lunar, cuando el sol, la tierra y la luna se alinean, pero esto no causa que el sol se oscurezca. Por lo tanto, es poco probable que Apocalipsis 6:12 se refiera a un eclipse solar o lunar, ya que ambos eventos tendrían que ocurrir simultáneamente para que el versículo sea literal. Además de este evento, habrá otras señales celestiales, como las estrellas del cielo cayendo a la tierra, que probablemente sean meteoritos, y todas las montañas e islas serán movidas de su lugar, lo que es probable que sea el resultado de potentes terremotos que sacudirán la tierra. Apocalipsis 6:13-14 dice, «Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se separó de la tierra y se enrolló como un pergamino. El pergamino se enrolló, y cada montaña e isla fueron desplazadas de sus lugares. Las verdaderas señales celestiales serán globales, inconfundibles y completamente sobrenaturales. Serán causadas por la intervención directa de Dios, no por la alineación natural de la tierra y la luna. Estas señales celestiales marcarán el comienzo de un período profético llamado el Día del Señor. Este tiempo futuro estará precedido por otros eventos proféticos que aún no han ocurrido o no han llegado a su plenitud. El resumen de esos eventos es el siguiente. Primero, el engaño religioso. Mateo 24:4-5 dice, Jesús respondió, «Tengan cuidado de que nadie los engañe, llevándolos al error. Porque muchos vendrán en mi nombre, usándolo indebidamente y apropiándose de la fuerza del nombre que me pertenece, diciendo, yo soy el Cristo, el Mesías, el ungido, y engañarán a muchos». Apocalipsis 6:1-2 dice, «Entonces vi cuando el Cordero, Cristo, rompió uno de los 7 sellos del pergamino, iniciando los juicios, y oí a una de las 4 criaturas vivientes decir con una voz como de trueno, «Ven». Miré y vi un caballo blanco de victoria, cuyo jinete llevaba un arco, y se le dio una corona de victoria, y salió conquistando, y para conquistar. El segundo evento son las guerras y rumores de guerras, según Mateo 24:6, lo que corresponde al segundo sello de Apocalipsis 6:3-4. Mateo 24:6 dados. Oirán continuamente de guerras y rumores de guerras. No se alarmen, porque es necesario que todo esto ocurra, pero aún no es el fin. Aún no es el fin de los tiempos. Apocalipsis 6:3-4 dice, «Cuando el Cordero rompió el segundo sello, escuché que la segunda criatura viviente decía, ven. Y salió otro caballo, uno rojo fuego, simbolizando derramamiento de sangre. Y su jinete fue autorizado para quitar la paz de la tierra.
de modo que los hombres se matarían unos a otros, y se le dio una gran espada de guerra y muerte violenta. El tercer evento es hambrunas globales. Mateo 24:7 menciona esto, lo cual corresponde al tercer sello de Apocalipsis 6:5-6. Mateo 24:7 dice, porque nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Apocalipsis 6:5-6 dice, cuando el Cordero abrió el tercer sello, escuché a la tercera criatura viviente decir, ven, y miré, y vi un caballo negro, que simboliza la hambruna. Su jinete tenía en la mano una balanza, y oí algo como una voz en medio de las 4 criaturas vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, 1 día de salario, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El cuarto evento son pestilencias globales. Mateo 24:7 lo menciona y corresponde al cuarto sello de Apocalipsis 6:7-8. Mateo 24:7 dice, porque nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Apocalipsis 6:7-8 dice, cuando el Cordero abrió el cuarto sello, escuché a la cuarta criatura viviente decir, ven, y miré, y vi un caballo de color verdoso pálido. Como un cadáver, representando la muerte y la pestilencia, el nombre de su jinete era Muerte, y el Hades, el reino de los muertos, lo seguía. Se les dio autoridad y poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, plagas, pestilencias, enfermedades, y con las fieras de la tierra. Estos primeros 4 eventos son llamados el principio de dolores. Mateo 24:8. Aunque hoy en día vemos señales de estas tendencias en el mundo, alcanzarán una mayor intensidad en el futuro. Mateo 24:8 dice, pero todo esto es solo el principio de los dolores de parto, de la angustia intolerable en tiempos de problemas sin precedentes. A estos eventos les seguirán otros, como la persecución hostil contra la verdadera Iglesia de Dios y la abominación desoladora. Mateo 24:21 indica que estos eventos están relacionados con la Gran Tribulación. Las señales celestiales mencionadas anteriormente ocurrirán inmediatamente después de la tribulación. Mateo 24:29, lo que corresponde al sexto sello en Apocalipsis 6:12-14. Estas perturbaciones astronómicas serán vistas y sentidas por todo el mundo, a diferencia de los eclipses, que solo son visibles en un corredor estrecho y no pueden ser vistos por todos en el globo. No te confundas. La Biblia nos advierte específicamente que no debemos preocuparnos por las alineaciones celestiales. Así dice el Señor, no aprendan el camino de las naciones paganas, y no se aterroricen por las señales del cielo, aunque los paganos se aterroricen por ellas. Jeremías 10:2. Jeremías 10:2 nos advierte sobre los autoproclamados expertos en profecías del fin de los tiempos, quienes afirman que los eclipses y las lunas de sangre tienen un significado profético. Aunque observar eclipses y lunas de sangre es fascinante, no tienen importancia profética. Life Holds Hope se compromete a ayudarte a comprender los eventos mundiales en el contexto de la profecía bíblica, advirtiéndote al mismo tiempo sobre doctrinas falsas que no se alinean con la palabra de Dios. ¿Qué señales indican que los últimos tiempos están cerca? Algunos intérpretes señalan que cada terremoto, cada agitación política y cada ataque a Israel es una señal definitiva de que el fin está cerca. Sin embargo, aunque estos eventos pueden indicar que los últimos días se aproximan, no son necesariamente una prueba de que el fin ha llegado. El apóstol Pablo advirtió sobre el aumento de falsas enseñanzas en los últimos días. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1.
Los últimos días son descritos como tiempos peligrosos debido al carácter cada vez más malvado de la humanidad y a las personas que activamente se oponen a la verdad. En 2 Tesalonicenses 2:3 se nos dice: que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que primero ocurra la apostasía, es decir, la gran rebelión, el abandono de la fe por parte de cristianos profesos, y se revele el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el anticristo, el hombre destinado a la destrucción, también conocido como el hijo de la perdición. Es crucial comprender que, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos de gran estrés y dificultad, días difíciles de soportar. Las personas serán amantes de sí mismas, narcisistas y centradas en su propio interés, amantes del dinero, impulsadas por la avaricia, arrogantes, orgullosas, blasfemas, desobedientes a sus padres, ingratas, impías y profanas. Serán faltas de amor, sin afecto natural, insensibles e inhumanas, irreconciliables, chismosas, maliciosas, sin autocontrol, inmorales, brutales, enemigas del bien, traidoras, imprudentes, engreídas, amantes del placer sensual más que de Dios. Mantendrán una apariencia de piedad religiosa, pero negarán su verdadero poder, pues su conducta contradice su fe. Evita a tales personas y aléjate de ellas, porque entre ellas están aquellos que se introducen en los hogares y cautivan a mujeres moralmente débiles y espiritualmente inmaduras, cargadas de sus pecados y fácilmente influenciadas por diversas pasiones. Siempre están aprendiendo y escuchando a cualquiera que les enseñe, pero nunca logran llegar al conocimiento de la verdad, así como Janes y Jambres, los magos de la corte de Egipto, se opusieron a Moisés. Estos hombres también se oponen a la verdad. Son personas de mente corrupta, incompetentes e inútiles como maestros en lo que respecta a la fe. Sin embargo, no llegarán muy lejos, porque su necedad y falta de sentido se harán evidentes para todos, como ocurrió con aquellos. En 2 Timoteo 3:1-9, se menciona que, al igual que Janes y Jambres, quienes se opusieron a Moisés, muchos se opondrán a la verdad en los últimos tiempos. Existen varios posibles indicadores del fin de los tiempos, entre los cuales se incluyen la reconstrucción de un templo judío en Jerusalén, el aumento de la hostilidad hacia Israel y el avance hacia un gobierno global. No obstante, el signo más significativo de los últimos tiempos es la propia nación de Israel. En 1948, Israel fue reconocido como un estado soberano por primera vez desde el 605 a.C., cuando los babilonios tomaron control de Judá. Según la Biblia, Dios prometió a Abraham que sus descendientes heredarían Canaán como posesión perpetua, Génesis 17:8. Y el profeta Ezequiel profetizó sobre el avivamiento físico y espiritual de Israel, Ezequiel 37. La presencia de Israel en su tierra natal es crucial en la escatología. Daniel 10:14 menciona: «Ahora he venido para hacerte entender lo que sucederá a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para días aún por venir». Daniel 11:41 añade: «Él también entrará en la tierra gloriosa, Israel, y muchas naciones caerán, pero Edom, Moab y los principales de los hijos de Amón escaparán de su mano». Al mantener estos signos en mente, podemos ser sabios y discernir sobre los tiempos finales. Sin embargo, no debemos interpretar un solo evento como una indicación clara de la llegada inminente del fin. Dios nos ha dado suficiente información para estar preparados, y eso es lo que estamos llamados a hacer, mientras nuestros corazones claman: «Ven, Señor Jesús». Apocalipsis 22:22. El apóstol Pablo dice que siempre debemos dedicarnos plenamente a la obra del Señor, ya que nuestra labor no es en vano. En 1 Corintios 15:58, Pablo concluye su enseñanza sobre el rapto animando a su audiencia a entregarse siempre de lleno a la obra del Señor.
recordando que sus esfuerzos tienen un propósito eterno. La venida de Cristo debe motivarnos a actuar, no a quedarnos inactivos. La parábola de los 10 talentos, donde el rey que se va instruye a sus siervos a ocupar hasta que yo venga, refuerza esta idea. Él les entrega a cada uno una mina, equivalente a aproximadamente 100 días de salario, y les dice que hagan negocios con ello hasta su regreso. Lucas 19, 12, 13. Aunque sabemos que Jesús podría volver en cualquier momento, esto no significa que debamos dejar de trabajar. En cambio, debemos seguir sirviéndole con dedicación y alegría, sabiendo que cada acción cuenta en el reino de Dios. La expectativa de su regreso es un aliciente para seguir adelante y ser diligentes en nuestras labores diarias. Así, como Pablo, también nosotros anticipamos con gozo su gloriosa venida como nuestro gran Dios y Salvador. Tito 2:13. Fecha específica para el fin de los tiempos es problemático. En 1 Tesalonicenses 5:6, Pablo subraya la importancia de estar alerta y mantener el autocontrol, en lugar de ser como aquellos que están dormidos. Jesús nunca pretendió que nos refugiáramos y esperáramos pasivamente. Más bien, debemos trabajar mientras aún podamos, ya que se acerca la noche en la que nadie podrá trabajar. Juan 9:4. Los apóstoles creían que Jesús podría regresar en cualquier momento durante sus vidas, pero si hubieran dejado de trabajar y simplemente aguardado su regreso, habrían desobedecido el mandato de Cristo de ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas a toda la creación. Marcos 16:15. Esto habría impedido la difusión del Evangelio. Los apóstoles tenían una clara comprensión de que Jesús volvería pronto, y esta creencia los inspiró a dedicarse al trabajo de Dios. Vivieron sus vidas al máximo, como si cada día fuera el último. Podemos aprender de su ejemplo y valorar cada día como un regalo precioso de Dios, utilizándolo para glorificarlo en todo lo que hacemos. En cuanto a las predicciones sobre el fin del mundo, como 88 razones por las que Jesús volverá en 1988, o las fechas específicas como el 21 de octubre de 2011 y el 21 de diciembre de 2012. Es importante recordar que hacer afirmaciones sobre el regreso de Jesús, basadas en tales pronósticos, puede llevar a decisiones drásticas y erradas. Propósito. Establecer una fecha específica para los últimos tiempos es impreciso. Jesús respondió una vez a la pregunta de sus discípulos sobre el momento de los eventos futuros, y su respuesta aporta claridad al asunto. Hechos 1:6-7. Cuando se reunieron, le preguntaron repetidamente: «Señor, ¿estás restaurando el reino a Israel en este tiempo?» Él les dijo: «No les corresponde a ustedes saber los tiempos o las épocas que el Padre ha establecido por su propia autoridad». A lo largo de la historia, muchas personas, como profetas autoproclamados, predicadores bien intencionados y estafadores, han hecho predicciones sobre la fecha de la segunda venida de Jesús. Sin embargo, todas estas predicciones han resultado incorrectas, a pesar de la certeza con la que fueron anunciadas. La fecha proclamada llegó y pasó sin ninguna señal del regreso de Jesús. Esto evidencia que quienes hicieron estas predicciones no eran verdaderos profetas. Deuteronomio 18:21-22. Si en tu corazón te preguntas, ¿cómo reconoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Swingue cuando un profeta habla en nombre del Señor y la cosa no sucede ni se cumple, eso indica que el Señor no lo ha dicho. El profeta ha hablado presuntuosamente. No debes tenerle miedo. Jesús afirmó que nadie conoce el día ni la hora de su regreso, pero algunos intentan adivinar, alegando que pueden aproximarse a la respuesta. Dios ha decidido no revelar el momento exacto en que Jesús volverá, porque desea que vivamos nuestras vidas por fe y para su propósito, que Él me dio, para que sean uno así como nosotros somos uno. Él quiere que estemos activamente involucrados en nuestras comunidades. Primera a los Tesalonicenses 4:1. Que sirvamos a nuestras iglesias. Efesios 6:7.
y que eduquemos a nuestros hijos para que lo conozcan y lo honren. Deuteronomio 6:6. Es común que las personas dejen de participar en la vida cuando alguien establece una fecha para el fin del mundo. Tienden a prepararse para el apocalipsis. En la década de 1830, un predicador llamado William Miller tuvo un grupo de seguidores que hicieron precisamente eso. Sin embargo, más tarde sus seguidores afirmaron que Jesús había regresado espiritualmente al templo celestial, lo que salvó la reputación de Miller. Establecer una fecha para el fin de los tiempos es incorrecto por varias razones. Una de estas razones es que a menudo ignora el último mandato de Jesús a sus seguidores antes de ascender al cielo. Jesús instruyó a sus discípulos a ir por todo el mundo y a ser discípulos. Mateo 28:19. En el contexto del regreso de Jesucristo, no nos dijo que nos enfocáramos en especular sobre el momento de su regreso. En cambio, utilizó una serie de parábolas para animarnos a cultivar un sentido de preparación. Esta preparación significa ser fiel en todas las cosas que nos ha dicho que debemos perseguir, como vivir una vida santa, Hebreos 12:14, tomar nuestra cruz diariamente, Lucas 9:23, y amar a las personas que Él pone en nuestro camino, Romanos 13:8. Jesús nos instó a acumular tesoros en el cielo, Lucas 12:33, buscar la unidad con otros creyentes y trabajar como cosechadores en sus campos, Juan 17:22-23. Dicho que es imposible conocer el momento exacto de su regreso, la unidad que tú me has dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados y completados en uno, de manera que el mundo sepa sin ninguna duda que tú me enviaste y que los has amado tal como me has amado a mí. Él les decía que la cosecha es abundante, pues hay muchos que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación, pero los obreros, aquellos disponibles para proclamar el mensaje de salvación, son pocos. Por lo tanto, pídanle con fervor al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Lucas 10:2. Él no mencionó nada sobre predecir la fecha de su regreso. Nuestras prioridades se desvían cuando nos obsesionamos con predecir lo impredecible. A menudo, buscan razones para burlarse del cristianismo cuando una figura pública anuncia una fecha para el fin de los tiempos con la misma autoridad con la que proclama el Evangelio, lo que solo sirve para validar el escepticismo. Es aceptable expresar una opinión personal, como que parece que los signos que Jesús mencionó están sucediendo, así que creo que su regreso podría ser pronto. Tal declaración reconoce la posibilidad de error. Sin embargo, cuando las personas hacen afirmaciones absolutas sobre una fecha o un periodo específico para el regreso de Cristo, se exponen al ridículo, lo que perjudica la reputación del cristianismo. Si Dios quisiera que supiéramos cuándo regresará su Hijo, lo habría declarado claramente en su palabra, pero ese no es el caso. De hecho, Dios ha dejado claro que es imposible conocer el momento exacto de su regreso. Dejó claro que no sabremos la fecha del regreso de su Hijo. Cualquier especulación sobre este asunto carece de fundamento, ya que la fecha no se menciona en las Escrituras. Algunas personas se involucran en la fijación de fechas para el fin de los tiempos, con el fin de parecer sabias, atraer atención o recaudar dinero, mientras que otros pueden tener diferentes motivos. Sin embargo, independientemente de las intenciones, fijar fechas para el fin de los tiempos es incorrecto. En su lugar, deberíamos centrarnos en las señales que Jesús nos dio y vivir de tal manera que no nos sintamos avergonzados si Él regresa en cualquier momento. En el 1 Juan 2:28 se nos dice: «Ahora, hijitos, permanezcan en Él con fe inquebrantable, para que cuando Él se manifieste en su regreso, podamos tener confianza plena y no sentirnos avergonzados ni huir de Él en su venida». Y así concluimos nuestro video de hoy. Esperamos que este contenido haya sido enriquecedor
y que hayas aprendido algo nuevo sobre las señales de los últimos tiempos y cómo vivir de acuerdo con la fe. Nos encantaría saber qué opinas, así que no dudes en dejar un comentario sobre lo que aprendiste. Si te ha gustado el video, dale un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.